Pues buenas tardes, estimados estudiantes. Como saben, el día de hoy tenemos programada lo que es nuestra clase en la materia de Derecho Mercantil. Les doy la más cordial bienvenida. Estamos comenzando ya a las 18 horas con 6 minutos de este día, esperando a que se puedan incorporar. Soy su asesora virtual, la licenciada Ana González, y en la cual, pues bueno, es un gusto estar con todos y cada uno de ustedes en esta materia. Vamos a tener un orden del día, con lo cual primero pues les doy la más cordial bienvenida a la materia, a la universidad, esperando que estén llevando muy bien cada una de las materias a las cuales ustedes se hayan inscrito, y sobre todo que esta materia pues es una de las más importantes, aunque todas lo son dentro del derecho. ¿Por qué? Porque cada una de estas ramas siempre se vienen relacionando entre sí, se vienen concatenando, pues estos códigos, estas legislaciones, inclusive las mismas jurisprudencias, que como hemos visto dentro de los temas, pues son también parte de las fuentes del derecho. Al final vamos a tener lo que es nuestra zona de dudas y preguntas y pasaremos a lo que es el cierre. Entonces vamos a iniciar viendo qué son las fuentes del derecho mercantil y tenemos qué son los hechos, actos, doctrinas o ideologías que resultan indispensables para la creación, modificación o sustitución del derecho. ¿De qué tipos los podemos encontrar? Pues bueno, históricas, que son los documentos que contienen la información del derecho vigente en otra época, en base en los cuales nos inspiramos para crear una determinada ley o institución jurídica. Materiales o reales, pues son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Y las formales son los procesos de creación de las normas jurídicas. Aquí podemos hablar un poquito inclusive de lo que viene siendo, pues, el derecho legislativo. Sí es importante, obviamente, identificar qué legislaciones son las que nos van a regir primeramente, el cual pues vendría siendo lo que es el Código de Comercio. Dentro de los fundamentos históricos que podemos encontrar en este derecho, pues bueno, vemos que el derecho mercantil ha sido a través de la historia uno de los principales ingresos para diferentes civilizaciones. Por ejemplo, en el caso de Babilonia, pues comenzó el comercio como tal, utilizando los metales preciosos como medio de valor para realizar el intercambio de mercancías entre pueblos. En Roma nace el derecho mercantil como tal, y aunque más que un derecho mercantil, hablamos de un jus gentium y un jus civili adaptado a las actividades comerciales. Es decir, los tipos de derecho que tenían las diferentes clasificaciones de sus propios ciudadanos. En Grecia, pues la isla de Rodas, surgen las primeras leyes de comercio marítimo, conocidos como las leyes de Rodas precisamente, así como una simulación de los primeros bancos que fueron el origen de los actuales. Ya en lo que es la Edad Media, pues tenemos que en el siglo XIII surgen nuevas agrupaciones como corporaciones, gremios, como ferias comerciales. En la Edad Moderna surgen ya las rutas comerciales, así como las nuevas codificaciones en Europa, empezando por la de Napoleón. Y dentro de nuestra legislación, pues también nos encontramos en la Edad Moderna, porque precisamente se empezaron a regir en base a lo que es el Código Napoleónico. Claro que desde la época prehispánica, pues obviamente existían los actos de comercio y pues al no haber monedas, pues era muy común que se utilizara lo que es el trueque. Ahora veremos qué es un acto de comercio. Vemos que es la acción de poder negociar un intercambio de bienes o servicios con ánimo de lucro.
Esta acción de carácter mercantil puede ser llevada o no por comerciantes, generando la circulación de riqueza o la especulación de la misma. El objetivo de los actos de comercio es obtener un beneficio económico, el cual se materializará en el mismo momento en que se disponga del bien, una vez que sea cancelado por el comprador según los términos acordados. Estos actos se efectúan dentro de la normativa legal vigente con características propias de las leyes de cada país. El término comercio suele ser utilizado como sinónimo de acto de comercio, pero hay una diferencia entre estos. Los intercambios de bienes en el comercio son actos jurídicos que pueden estar regulados por el derecho civil o por el mercantil, mientras que todo acto comercial está calificado como mercantil por ley. ¿Por qué decimos en un principio que puede ser una acción mercantil llevada o no por comerciantes? Porque podemos realizar como particulares algún tipo de compraventa, sí al obtener una finalidad de lucro, evidentemente, pero no es un modus vivendi. Es decir, tal vez deseo mejorar el carro que tengo, vendo con el que cuento actualmente, tal vez tenga que dar alguna diferencia, o compro otro usado que me convenga un poco más, y ahí se está realizando una acción de carácter mercantil, pero se lo compro a otro particular, no a una agencia que se dedique a la venta de vehículos ni nada, sino vamos a suponer que es a un vecino. Y me gustó su coche y se lo quiero comprar. Entonces se realiza esta acción de carácter mercantil con una finalidad de lucro, pero no es algo que se dediquen ambas personas. No son comerciantes como tal, porque no es un modus vivendi. Cada quien tiene una fuente diversa de trabajo. Entonces, por eso es que hay que hacer esta aclaración. ¿Y cuándo aplicaría en dado caso, si hay un incumplimiento? Pues la ley civil o la ley mercantil. Los actos de comercio tienen las siguientes características. Son un acto jurídico. Esto se refiere a que los actos de comercio son producto de la actuación de individuos de forma consciente, libre y con capacidad de discernimiento, teniendo las mismas consecuencias para el derecho. La mediación, que es una actividad mercantil que realizan las personas con la finalidad de intercambiar bienes y servicios, realizada a través del trabajo de otras personas. Cuando un individuo comercia el producto de manera empresarial donde estén involucradas otras personas, se convierte en un mediador mercantil entre la producción y la comercialización de ese artículo. En cambio e intercambio, esta característica no se restringe solamente al concepto de cambiar productos o servicios entre sí o por una moneda de circulación nacional o internacional. El concepto se extiende a todas las operaciones y actos de comercio propios del proceso mercantil, como lo son la obtención de créditos, la recuperación del capital invertido y el mercado, entre otros. El lucro va a ser todo acto de comercio que está ligado al lucro, que implica la obtención de ganancias, dividendos, utilidades compensatorias a la actividad comercial realizada. Alguien que tiene X tipo de comercio, pues obviamente lleva una inversión, pero su finalidad es obtener una ganancia con la cual va a ser su forma de vida. Entonces podemos decir que solo los negocios son parte de estos actos de comercio, parte del derecho mercantil, más sin embargo, es algo que siempre hemos venido realizando todos sin darnos cuenta, inclusive desde niños. ¿Quién no ha recibido desde pequeños una moneda para ir a comprar tal vez un dulce a la tienda? Y se lo pedíamos al tendero y teníamos que dar esa moneda si es que era el costo exacto y si no nos daban un cambio por ello. Y es ese pequeño acto que llevábamos a cabo, el ir por un dulce, una paleta o algo que nos habían encargado, pues eso ya significaba
que era un acto de comercio. Ya había una relación mercantil y ni siquiera nos habíamos dado cuenta muchas veces de ello. Para todo acto mercantil siempre van a ser necesarios los contratos, en el cual deben de estar debidamente regulados y fundamentados y que ambas partes estén de acuerdo en el mismo para que sea un contrato bilateral. Entonces tenemos que los contratos mercantiles o comerciales se refieren a acuerdos legalmente vinculantes entre dos compañías o partes en los que establecen pautas sobre lo que están obligados a hacer o abstenerse de hacer en una relación comercial. Estos contratos pueden ser escritos, verbales o virtuales y realizados de manera formal o informal. Obviamente que para nuestro derecho deben de ser escritos y con ciertas formalidades que el mismo Código de Comercio no los establece, o en su defecto el Código Civil Federal o local, siempre aplicado de manera supletoria. El contrato mercantil o comercial puede incluir todos los aspectos de un negocio como contrataciones, salarios, arrendamientos, préstamos y seguridad de los empleados. Se produce un incumplimiento del contrato comercial cuando una parte contratante no cumple con los acuerdos. Esta parte ya va más enfocada hacia las relaciones comerciales ya entre empresas, ya sean a nivel nacional o extranjeras. Recordemos que el derecho mercantil pues también tiene que ver con importaciones y con las exportaciones. Los contratos mercantiles son de gran alcance, abarcan todos los aspectos de una empresa, desde contratos de empleo y de no divulgación, hasta facturas de venta y derechos de propiedad. Preferiblemente son documentos escritos, pero también pueden ser verbales e incluso pueden ser simplemente un entendimiento informal entre las dos partes. Conocer los diferentes tipos de contratos comerciales y cómo funciona la ley de contratos comerciales es fundamental para el éxito de una empresa. La mayoría de los contratos mercantiles incluyen ciertas cláusulas, tales como las de asignación, que indican los términos del contrato. Además, también existen cláusulas de integración y de fuerza mayor, acuerdos de confidencialidad para los contratos que involucran secretos comerciales, cláusulas de enmienda y acuerdos de indemnización que deben de incluirse, los cuales muchas veces los conocemos como una cláusula penal, y no porque tenga que ver con la rama del derecho penal, simplemente porque se aplica una penalización para ambas partes en el caso de algún tipo de incumplimiento que se llegue a tener. Dentro de lo que es el derecho mercantil, pues vemos que existe también lo que es la formación o integración de los diferentes tipos de sociedades, cuáles son los que tenemos, a qué se dedican cada uno de ellos, cuáles son las diferencias entre este tipo de sociedades, los cuales, pues para ser una sociedad mercantil definitivamente tienen que contener esta finalidad de lucro. De lo contrario, pues no estaríamos hablando de una sociedad mercantil. Y para ello, pues bueno, necesariamente se tiene que tener lo que viene siendo un permiso tanto de la Secretaría de Economía, ver que no se encuentra ya registrada, inclusive esta empresa entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro del Registro Público de Comercio también, y en dado caso, pues también tiene relación con las marcas y el derecho de las patentes. Como pueden ver, pues es bastante amplia la materia. Hubiera sido bastante, pues productivo de alguna manera, mayor participación sobre los temas para poder abrir algún debate. Contábamos obviamente con esta zona de dudas y preguntas en el cual les pudiera surgir tanto de los temas como de las actividades. Pero cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes, me pueden enviar un mensaje por medio de la plataforma y con mucho gusto los atenderé. De igual forma, estaré revisando todos sus productos. Recuerden que el cierre de la materia es el día 4 del siguiente mes y es importante no dejarlos al último en caso de que se requiera
que hagan algún complemento o alguna corrección a alguno de sus productos. Espero que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Cuídense mucho.